nueva hoja de ruta que ustedes como expertos están trazando, que es la iniciativa en grandes ciudades, algo que antes no se pensaba, sino precisamente para las áreas, por ejemplo, comarcales. Así que es interesante el objetivo de este webinar, de este taller de hoy, ustedes, este seminario, dado que se necesita precisamente eso, un abordaje multisectorial, multidisciplinario, integral de todos los factores y determinantes sociales. Hoy día no solamente la desnutrición, el marginalismo social, sino el hacinamiento y muchas otras cosas más. Y yo me pongo a pensar que en la pandemia estuvimos con mascarillas todos y teóricamente disminuyó todas las enfermedades de transmisión vía fomites, vía partículas de saliva. Sin embargo, fíjense cómo todavía, a pesar de que hubo un leve descenso de 28.8 a 21.3 por 100.000 en la tasa de incidencia de la tuberculosis en Panamá, todavía es importante. Entonces, no deja de ser una preocupación, y en ese sentido los felicito a ustedes, los organizadores, por esta iniciativa y pues simplemente me queda nada más augurarle éxitos, que sea para aumentar el acervo de conocimientos basado precisamente en medicina basada en la evidencia y vale la redundancia. Hoy día preocupa la farmacoresistencia. Bueno, viene hace rato preocupando la coexistencia de tuberculosis con VIH. Así que de verdad que los felicito a todos por excelente tema a desarrollar hoy. Muchísimas gracias y buenas tardes para todos. Muchas gracias, doctor Johnny Parra. En efecto, queremos resaltar la participación de excelentes profesionales de la provincia de Chiriquí, que en estas ondas hercianas, por decirlo, vienen y nos van a presentar sus experiencias, y para nosotros es muy importante que usted, doctor Parra, haya dado la bienvenida y la inauguración a este seminario, porque sabemos que la experiencia de los colegas chiricanos y de las provincias es muy importante para poder controlar esta patología. Así que enhorabuena y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, buenas tardes. A mí me ha correspondido entonces conversarles en esta tarde sobre la tuberculosis pediátrica y congénita en el Hospital José Domingo Valdía en Chiriquí. Ok, la tuberculosis infantil va a representar desde un 3 hasta un 40% en regiones de alta endemia, y en el 2019 se hablaba de que el 12% de todos los diagnósticos estaba representado por niños. Y en el 2020 se estima que 18.300 con tuberculosis en las Américas era lo que se estaba diagnosticando, y que la mitad de ellos eran menores de 5 años. No podemos continuar sin antes ver un pantallazo de lo que es el Hospital José Domingo Valdía. Esta es una instalación de salud especializada en la atención de pediatría de niños hasta menores de 14 años y una población ginecobstétrica, en su mayoría embarazadas. Es un hospital de referencia para un área que está compuesta sobre todo una población susceptible como es la población indígena, y se atiende no solamente a pacientes de la región de Chiriquí, sino también de la comarca Nube Buglé y de Bocas del Toro. Y en nuestra cartera de servicios pues tenemos infectología pediátrica, neumología pediátrica, y también tenemos infectología de adultos para las pacientes ginecobstétricas. Vamos a hacer una revisión de la tuberculosis pediátrica y congénita en el Ovaldía en los últimos 4 años, 2018 a 2021, haciendo un enfoque en el periodo prepandemia COVID-19 y el periodo de COVID-19 que ya hemos estado hablando, que ha sido pues una marca de un antes y un después para esta vigilancia. Este hospital, siendo un materno infantil, tiene una vacunación con BCG bastante importante, que ha demostrado que su aplicación reduce el riesgo de tuberculosis tanto miliar como meningia en los niños. Y tenemos un promedio de 8.200 nacimientos vivos al año en este periodo de 4 años en el Ovaldía.
y una aplicación de vacuna de BCG que va más allá de los nacimientos en el Ovaldía, sino que además se aplica esta vacuna a recién nacidos que se han trasladado de otras instalaciones de salud, nacimientos en otras instalaciones de salud, partos en casa y además de clínicas privadas que se vienen a colocar también la BCG en estos recién nacidos. Pero también es cierto que tenemos una aplicación de BCG muy importante en las salas de hospitalización, en niños que vienen con esquemas incompletos, niños que han nacido en casa, que no tienen la vacuna de BCG y que antes de la pandemia teníamos más de 65 aplicaciones de estas vacunas en las salas de hospitalización y que en el tiempo de la pandemia, si bien disminuyó la cantidad de hospitalizaciones, así también disminuyó la captación de estos pacientes que no contaban con esa vacuna cuando se vinieron a hospitalizar y que tenían ya más de un mes de vida. No me voy a detener pues, en la definición de caso de la vigilancia epidemiológica, solo para ponerla por aquí, pero tenemos que recalcar que la tuberculosis infantil es un reto diagnóstico muy difícil por el hecho de que la sintomatología de estos pacientes es muy inespecífica. Hay pacientes que vienen con todo un cuadro florido de tuberculosis versus aquellos que vienen con solamente decaimiento, pérdida de peso o poca ganancia de peso, y aquellos también que tienen discordancia clínico-radiológica, pacientes que vienen muy tranquilos y que tienen una radiografía bastante severa. Así que una de las herramientas más fuertes que tenemos para la sospecha diagnóstica es el contacto con un paciente con diagnóstico de tuberculosis, un paciente con tratamiento de tuberculosis en su comunidad, o simplemente nos quedamos muchas veces en aquellos que cuentan que tienen un contacto con una persona tosedora que no tiene diagnóstico y que no se ha ido a consultar. Y en este periodo de 4 años hemos tenido un 40% de confirmación de ese COVID positivo en nuestros pacientes. La sospecha también va en aquellos pacientes que vienen varias veces al año a hospitalizaciones por infecciones de vías respiratorias bajas o que no responden al tratamiento convencional de las neumonías asociadas a la comunidad. Entonces, también hay que hacer entonces una buena pesquisa. Si bien también tenemos pruebas que pueden ser complementarias, muchas veces no contamos con ellas. Ahorita mismo pues la PPD no tenemos PPD, IGRA tampoco tenemos, pero entonces tenemos también el apoyo histopatológico muchas veces, que nos ayuda muchas veces a definir el diagnóstico en tuberculosis también extrapulmonares. Y vemos que en este periodo de 4 años también tenemos solamente un 4% de confirmación por baciloscopía, un 2% en confirmación por cultivo, y también ahora que tenemos el apoyo del GeneXpert en biología molecular, el 9% de nuestros pacientes han sido confirmados por esta metodología. Así que nuestro apoyo más grande ha sido la imagenología, la clínica, los contactos, el nexo epidemiológico para nuestros diagnósticos de tuberculosis. Anualmente nosotros tenemos una cantidad importante de diagnósticos de tuberculosis infantil. En el 2019 tuvimos la mayor cantidad de casos con 68 diagnósticos y 6 defunciones por esta causa, con una media anual de 48 casos y una media anual de fallecidos de 3. También para ver por grupo de edad la distribución, igual que en la literatura se habla que los menores de 2 años son los que mayormente se afectan con una tuberculosis. En nuestra población se ve igual definida, y aunque han disminuido en el periodo de la pandemia, por lo que ya hemos hablado en las conferencias anteriores, de que la captación se ha disminuido por la falta de que lleguen los pacientes a las instalaciones de salud, los cercos, todo lo que es el confinamiento, sigue siendo la edad de 1 a 2 años la de mayor diagnóstico, y se ha mantenido en la edad de 5 a 13 años, que es nuestra edad tope, de 22 y 23 casos en esa edad. Y además, en el periodo 2018-2019 tuvimos una tuberculosis congénita confirmada por laboratorio. En cuanto a las defunciones por tuberculosis, en el periodo 2018-2019, antes de la pandemia, tuvimos la mayor cantidad de defunciones
en los lactantes y los menores de 4 años fue nuestra población mayormente afectada. En cambio, en la etapa de la pandemia, aquellos de más edad, sobre todo los niños de 5 a 13 años, fueron los que mayormente se afectaron, con una tasa de letalidad en ambos periodos de un 6% y una tasa de letalidad de casos de doble infección con VIH de un 33%, ubicados simplemente en el segundo periodo, porque en el primero no contamos con, con pacientes con VIH y tuberculosis. En cuanto a lo que es la distribución por sexo, se vio una leve inclinación en cuanto al sexo masculino, pero la distribución permaneció siendo una niña o un niño en ambos periodos, viendo que no hay predisposición en cuanto al sexo. En cuanto a la procedencia, pues ya vimos que el doctor Castillo nos habló de la distribución en Chiriquí, pero yo tengo que acotar, y por eso les hablaba de que nosotros vemos pacientes de otras regiones, y la comarca Nové Buglé es la que más nos aporta casos de diagnóstico de tuberculosis nuevos. En el 2018-2019 tuvimos un 52%, la mayor cantidad de pacientes diagnosticados, y en el 2020-2021 este porcentaje aumentó. Aunque la captación pues se vio disminuida, el porcentaje de esta población se vio mayormente afectado. También pues vemos pacientes de Bocas del Toro y se diagnosticó un paciente de la ciudad capital en el periodo prepandemia. Por forma diagnóstica, o sea, como hacemos el diagnóstico, ya les había comentado que la imagenología sigue siendo algo muy importante para nosotros, con más del 60% de este diagnóstico. La clínica, que es muy sugestiva y en casos extrapulmonares también sigue siendo un apoyo muy importante para nuestros diagnósticos. También se vio en la etapa pandémica un aumento del diagnóstico en la biología molecular, el PCR más VAR también se vio aumentado, y los diagnósticos por cultivo también. Los casos de tuberculosis infantil según la clasificación de la localización, vemos que sigue siendo la mayor cantidad de tuberculosis pulmonar, con 89 casos, y un 77% en el periodo de la prepandemia, que disminuyó a un 68% en la etapa de la pandemia, y seguidamente de la tuberculosis diseminada, que de un 14% aumentó a un 22%, hablándonos de que los pacientes han llegado en esta época de pandemia mucho más sintomáticos, mucho más positividad por laboratorio, muchísimo más complicados. También tuvimos pacientes con tuberculosis extrapulmonar y se diagnosticaron ganglionares, pleurales, meningias, óseas, pericardias y peritoneales. No podemos hablar de tuberculosis congénita si no tocamos la tuberculosis materna. Siendo un materno infantil, sabemos que la posibilidad de transmisión al recién nacido es muy baja, pero extremadamente bajo riesgo de contagio, tanto por vía hematógena, transplacentaria. Y un neonato asintomático con todas las pruebas diagnósticas negativas debe recibir su profilaxis primaria durante 6 meses, recibir su vacuna de BCG, pero también hay que mantener la lactancia materna con las medidas de bioseguridad que mucho hemos aprendido con el COVID-19. En cuanto a las defunciones por tuberculosis materna, y me refiero a esto porque ya yéndonos a ver cuántos casos de tuberculosis materna se diagnosticaron en estos 4 años, vemos que la mayoría se presentaron en el año 2018 y disminuyó en la etapa de la pandemia, pero las defunciones por tuberculosis materna fue muy importante, con una tasa de letalidad materna de un 50%, y una tasa de letalidad materna con doble infección de 50% para ambos periodos también. Las tasas de muerte materna por causa específica por tuberculosis en el Hospital Ovaldía fue de 2 muertes maternas por cada 10.000 nacidos vivos. Sabemos que en la región de Chiriquí, ya que es un área de traslado, ¿verdad?, de recepción de pacientes de otras localidades, tenemos, por lo menos en el Hospital Ovaldía, todas las defunciones en este periodo procedían tanto de la comarca Nové Buglé como de Bocas del Toro.
con esa cantidad pues, de la tasa de muerte materna específica. Y en el caso específico de la tuberculosis gestacional, tuvimos una tasa de transmisión fetal que fue de 0 al 17%, viendo que solamente tuvimos un caso de este tipo de tuberculosis en este periodo, que fue en el 2018, y este fue un recién nacido femenino, fue un producto femenino, producto de una madre de 40 años trasladada de Bocas del Toro, Almirante, que llegó con un diagnóstico de una sepsis y que se le confirmó el diagnóstico de tuberculosis materna diseminada por esputo-por-var. También tenía un PCR en líquido cefalorraquídeo positivo. Se le tuvo que realizar una cesárea por todas sus complicaciones y recibimos un producto pretérmino de 28 semanas, que si bien fue intensivo, sobre todo por su cuadro prematuridad, también presentó una sepsis temprana, y esta sepsis fue diagnosticada posteriormente como una tuberculosis meningia por un PCR en líquido cefalorraquídeo positivo, y este paciente también falleció, dando una tasa de letalidad de tuberculosis congénita del 100% en nuestro hospital. Como conclusiones, podemos decir que la tuberculosis infantil es un problema serio de salud pública, por lo que representa un reto diagnóstico, por lo antes mencionado. Y en el periodo pandémico, COVID-19 disminuyó la captación de los casos como bien se había esperado. La tuberculosis materna también es una seria causa de mortalidad materna en la región, y se requiere implementar un aumento de la vigilancia epidemiológica de esta enfermedad para poder disminuir las consecuencias graves de un diagnóstico tardío. Sabemos que la tuberculosis infantil es un importante marcador de cómo se está llevando la tuberculosis en adultos en la comunidad, y la carga de la enfermedad tuberculosa en esta población pediátrica es el reflejo de esa transmisión sostenida en nuestra comunidad. Hay que establecer criterios claves para el diagnóstico de la tuberculosis infantil para ser trascendental en la vida de los niños. Necesitamos más medios diagnósticos, más medios de confirmación, pero lo más importante es captar los casos, buscarlos. ¿Por qué? Porque nosotros tuvimos en este periodo también recaídas, abandonos. Tuvimos también pacientes que habían recibido profilaxis por haber sido come positivo de un paciente confirmado con tuberculosis, que posteriormente se le hizo el diagnóstico de tuberculosis infantil, que nos llegan entonces ya muy gravemente enfermos. Y también la dificultad del tratamiento estrictamente supervisado por las áreas de difícil acceso que tiene tanto la comarca como Bocas del Toro se ven reflejadas en esta población. Muchísimas gracias.